Ana Iris dice que no se puede conectar. Bienvenidos a todos, un gusto tenerlos otra vez por aquí. Hoy transmitiendo en vivo desde Facebook, también para toda mi hermosa comunidad a la que tenía abandonada desde hace algún tiempo. Hace tiempo que no tenía como estos espacios para poder construir, para poder salir todos en vivo. Así que gracias a todos los que ya se han conectado, los que están presentes aquí en... voy a hacer algunas conexiones para que todos puedan verla. Listo, ya está conectado en el perfil, haciendo algunos ajustes técnicos para que puedan tener acceso. Ya hay gente en vivo conectándose, qué rico. Más los que hoy nos acompañan, por supuesto, aquí en el Facebook. Y también aquí por Zoom. Todos me conocen, saben que soy bastante espontánea en este tipo de cosas, así que les voy a agradecer. Ténganme un poquito de paciencia, porque esto de la tecnología a veces abruma. Ténganme un poquito de paciencia mientras yo voy de nuevo, de alguna manera, conectándome otra vez con todo esto de la tecnología. Hoy estoy tratando de que esto también aparezca en nuestro grupo. Hoy no va a salir en vivo todavía en el grupo. De todas maneras, todos los que hacemos parte de esa hermosa comunidad de Despierta tu Inteligencia Emocional están aquí acompañándonos gran parte. Otros los van a ver en diferido. Así que hoy me voy a conformar con que si estás por allí en Facebook y puedas verme por Nilda Urdaneta o por Nilpi Urdaneta, con mucho gusto vas a poder disfrutar de este webinar que marca el inicio de una nueva era para este maravilloso grupo de Despierta tu Inteligencia Emocional. Estamos compartiendo desde hace ya unos cuantos meses. Quienes me acompañan hoy hacen parte de lo que hemos denominado con mucho cariño el grupo de fundadores. Faltan personas muy importantes que lamentablemente no pudieron lograr conectarse, pero que también hacen parte de esta comunidad bonita que ha venido poco a poco haciéndose eco. Ellos están todos mirando celulares, me imagino que están viendo la transmisión en Facebook. Por aquí están las cámaras, no nos perdamos en Zoom como siempre, todos muy lindos. Eso, para que la gente nos vea y nos vea sonreír como lo que somos, una maravillosa comunidad. Como les ofrecí a ustedes, este grupo maravilloso, Despierta tu Inteligencia Emocional, va a ser el primer en vivo, el primer webinar de esta nueva era. Y les recuerdo que el tema que vamos a tratar hoy va a ser también objeto del conversatorio el próximo lunes. A todos los que me están viendo por Facebook, que sepan que estos conversatorios son exclusivos de esta comunidad. Hay que ser parte del grupo de Facebook Despierta tu Inteligencia Emocional, que se llama grupo porque así decidió Facebook que se llamara, pero que para nosotros es una comunidad hermosa que se ha venido construyendo poco a poco, progresivamente, y que esperamos, si te gusta lo que ves aquí, te vayas sumando también y hagas parte de esta bonita familia. Vamos a hablar hoy de las emociones. Hemos dado un paso atrás de nuevo a nuestros inicios en el grupo, que ya por lo que estuve sacando cuentas el otro día, creo que tiene como 6 meses más o menos andando el grupo. ¿Cómo pasa el tiempo? Comenzamos viéndonos cada 15 días y luego por la misma petición de este grupo, de esta familia, decidimos hacerlo todas las semanas. Entonces, si estás por allí en Facebook, el primer lunes de cada mes vamos a estar en vivo transmitiendo este webinar que es de la comunidad. El segundo lunes de cada mes estaremos en un conversatorio privado que solo se dará para los miembros en el grupo de Facebook Despierta tu Inteligencia Emocional. El tercer lunes de mes estaremos haciendo retos maravillosos, compartiendo los resultados de esos retos. Y para el último también tendremos esta transmisión pública, esta transmisión en vivo para Facebook, pero esta vez con algún otro vocero, con alguna otra persona, con algún otro tema. Así iremos poco a poco dando a conocer este maravilloso movimiento que se gestó de una cantidad de líderes que dijeron sí,
yo los invité, hagamos esta comunidad y dijeron sí y han venido consecuentemente asistiendo a estas bonitas actividades con distintos matices, como les decía, webinars, conversatorios, etcétera. Y hoy ya son de alguna manera miembros activos. Ya han comenzado a dar sus propios webinars. Así que si te sumas al grupo de Facebook, allí vas a encontrar algunos de esos conversatorios, algunos de esos webinars que ya se transmitieron en el pasado. Bueno, y sin más, señores, ¿cómo están? ¿Cómo ven este inicio? ¿Cómo se sienten? ¿Están tan entusiasmados como yo o solo yo vibro de alegría? Abran micrófonos, cuéntenos cuéntenle a esta comunidad cómo se sienten hoy, qué representa este día maravilloso para ustedes. A ver. Es un paso para la prosperidad, no solamente espiritual, sino también material, porque esto representa un conocimiento y todo conocimiento lleva a hacerlo experiencial. Y cuando lo llevamos a la parte externa de nuestra comunidad, podemos ser partícipes de todos estos conocimientos y podemos impartirlos. Y con ello, expandir nuestras riquezas, no solamente materiales, sino espirituales. Es un comenzar, un reinar de alegría, de felicidad, porque aquí estamos para servir y si estamos para servir, estamos para triunfar. Amén, Teo. Gracias. Qué bonito. Gracias. Muy amable por esas bonitas palabras. Bueno, los amigos de siempre, a ver, ¿cómo entusiasmamos a esta comunidad que hoy nos ve por primera vez? A esta gente maravillosa de Facebook. Esto va a llegar a muchas personas, tal vez no hoy, pero seguramente en diferido muchas personas van a comenzar a verlo. Ustedes mismos van a compartirlos luego en sus páginas y cada vez se va a sumar más gente. ¿Qué le decimos a estas personas que hoy se suman por primera vez y nos encuentran aquí dichosos, súper conocidos, súper amistosos? Bueno, ¿y esta gente cuándo se unió? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo los invitamos a que vengan, participen, se hagan presentes también en estas actividades, en este grupo maravilloso? Adelante, Félix. Yo creo que es la oportunidad que tenemos de conectar, así como nos decía Noemí la semana pasada, de tender esa manguera de luz y aportar de lo que cada uno de nosotros tiene, ha aprendido, ha atesorado, para dar eso que permite a otras personas, que nos permite llegarles a otras personas y darle herramientas que de repente no se conocían, que aplicadas a la vida nos pueden permitir evolucionar o avanzar. Y Ani lo decía una vez, que bueno, ella se acordaba de algunas técnicas, se detenía y se sobaba la cabeza o se ponía el lápiz mordía un lápiz para sonreír, que eso el cerebro, aunque no fuera una sonrisa real, lo detectaba como que tú realmente estabas alegre. Entonces, todos esos detalles que son pequeños o grandes nos permiten, y que aportamos de una manera voluntaria, espontánea y desinteresada, repito, nos permiten conectar y ayudar a otros a crecer, como dijo Teo. Yo lo veo desde ese punto de vista y es una gran oportunidad porque hay cosas que nosotros hemos aprendido, que sabemos, que hemos experimentado y que si no fuese por este medio, no pudiéramos llegar a un grupo de personas probablemente hasta desconocido para nosotros y en donde dejamos una semilla sembrada que puede ir germinando y puede abrir nuevos potenciales. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, qué bonito. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Para mí un poco salir de la rutina, salir del día a día, del trabajo, de las obligaciones y de las cosas que hacemos y reunirse con un grupo tan talentoso como este que ha sido muy enriquecedor realmente, porque cuando uno siempre dice que uno cree que se las sabe todas y realmente no es así. Cada día que uno va aprendiendo cosas nuevas, se va dando cuenta lo ignorante que es. Y de eso se trata todo este grupo, ¿no? Es seguir alimentando el cerebro de manera positiva para generar nuevos hábitos, para que esa inteligencia emocional
se dispare en la dirección correcta. Lo que lo hace hermoso es, como dices tú, es que aquí hay puro talento reunido. Puro talento. Esta es una bonita comunidad que se ha creado con personas desinteresadas por compartir conocimiento, pero también por aprender. Es que aquí no venimos sabios a decirme las sé todas. Vengo a preguntar, vengo a explícame eso que no entendí cómo era, o cuéntame de nuevo esa herramienta que no la veo de esa manera. ¿Qué significa para ti esto? Porque yo lo veo de otra forma. Y en ese compartir hay un gran aprendizaje. Antes de darle la palabra a Carolina, quiero aprovechar que ya la gente en vivo comienza a participar. Estoy muy emocionada. Gracias, Fray, por estar allí. Uno de estos grandes seguidores que debe estar súper extrañado del tiempo que hace que no me ve por Facebook y que hoy vuelvo. Yo no había dimensionado que iba a salir de nuevo. Yo hice todo esto por esta hermosa comunidad y no me he dado cuenta que de nuevo había mucha gente cariñosa en Facebook. Gracias a Fray, dice saludos desde Tame, Arauca. Bendiciones, Hilda. Gracias, Fray. Sé de otras personas que están conectados en Facebook. Déjanos tu mensaje, cuéntanos desde dónde y manda un saludo a esta bonita comunidad que hoy se reúne también en torno a ti. Gracias. Adelante, Carolina. Ajá. Me gustan los comienzos. Me gustan las primeras veces. Y esto es un comienzo que fue, o sea, que lo fuimos generando en un grupo privado entre nosotros, los que estamos aquí en principio, y que cada uno sintió la necesidad de algo más y decir, ¿y por qué no llevarlo a muchas personas que lo necesitan? Porque este tipo de conocimiento y de información los necesitan muchas personas. Y la sinergia que se genera en cada uno de los aportes de cada una de las personas que participan es tan grande que me parece maravilloso que nada más nosotros no nos quedemos con eso, sino que lo estamos dando a otros. Y eso es para mí una alegría, una ilusión y unas ganas de hacerlo mejor cada vez y estar aquí con ustedes. Y de verdad, o sea, ¿cómo yo puedo quererlos todos a todos mucho y mucha gente no la veo hace 40 años y otra gente no la conozco sino nada más por pantalla, y uno empieza a tener un agradecimiento y un amor por esas personas? Entonces la conexión en vivo y en directo, esto es conexión realmente. Gracias. Gracias, Caro, gracias, qué bonito. Yo estoy súper entusiasmada, la verdad que esto le da más energía, ¿verdad?, a este grupo lindo. Y yo lamento a la gente que yo sabía quería estar aquí. Cielo se disculpó, Liz se disculpó, Noemí debe estar hasta acá porque hasta hace poco me dijo me conecto. Todas estas personas que han estado desde el inicio allí, conectados todo el tiempo. Esperamos la llegada de grandes amigos, pero los que estamos somos los que somos. Y vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir disfrutando. Me ven de vez en cuando mirar de lado, es porque, por supuesto, yo también estoy siguiendo por Zoom lo que está sucediendo, como están todos aquí. Usted ve que todo el mundo anda, mira para abajo, y vuelve la camarita y mira para abajo, porque todos estamos emocionados viendo lo que también está pasando en Facebook. Bueno, vamos a lo que vinimos. Ana Iris, creo que es la única que no ha dicho nada. Cuéntanos, por favor. Hola a todos de nuevo. No, realmente repito lo que comenté cuando se dio esta idea en nuestra última, en la información sobre esto, y es que esto es una evolución. Esto es una evolución hacia nuestro crecimiento y el de todos los que de corazón se están uniendo y se van a seguir uniendo. Cada uno desde su ángulo, cada uno desde su ecosistema, desde su realidad. Sé que vamos a sacarle el mejor de los provechos a esto. No tenemos que ser sabios, simplemente tenemos que tener mucha voluntad de crecer y si es de algún momento aportar, y del resto pues, sabes, absorber como la propia esponja todo lo enriquecedor que se ha dado aquí durante todo este tiempo y se va a seguir dando. Dios bendiga esta idea a cada uno de ustedes, a su familia, y para las personas que
están viendo esto por primera vez, que sean onda expansiva en comentario acerca de lo que aquí se está haciendo para que cada vez crezca más y nos podamos nutrir en esta bella comunidad. Okay. Gracias, qué lindo. También nos acompañan fuera de cámaras Viviana, Abril, bienvenidas. Gracias por estar aquí en Zoom. No voy a colocar a quien no tenga video, un poco para que desde Facebook se vea bonito, para que decirlo bonito solo los que tengan video. Así que los que quieran aparecer, hola Abril, bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más desde la bella ciudad de México. Gracias, Abril. Eso es otra cosa. Esta es una comunidad que reúne personas desde Estados Unidos hasta Argentina. Hay algunas personas de España que por razones de horario les cuesta mucho trabajo estar aquí, pero luego nos acompañan de forma diferida. Así que es la comunidad de habla hispana unida en crecimiento, en aprendizaje en torno a la inteligencia emocional. Ya les iremos contando sobre cuántas cosas se hacen y cómo se hacen, pero por ahora voy a dar paso a lo prometido. Lo prometido es deuda. Vamos al webinar de hoy. Lunes, ¿qué? ¿Me ayudan? 6. Lunes, ¿qué es hoy? 6 de junio. Nuestro primer webinar por Facebook. Pedro Luis Ballén, saludos Nilda y participantes. Pedro, de corazón, en la hermosa ciudad de Bogotá. Gracias, amigo, por siempre estar ahí, por siempre estar presente. Yo me pierdo, me desaparezco no sé cuánto tiempo, pero basta que asome la nariz y allí está Pedro, mi amigo, siempre conectado. Un beso y un abrazo gigante para él y para toda la familia. Bueno, a lo que vinimos entonces. Vamos a compartir pantalla y vamos a hablarles de lo que sería para mí el origen, ¿no?, de todo esto. El origen son, por supuesto, las emociones. De eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Solo que vamos a ver las emociones como un superpoder. Ay, estoy cansada de verdad a lo largo de todo este crecimiento, de todo este proceso, de oír a personas decir controlar emociones, controlar emociones, controlar emociones. Y aquí no se trata de nada de eso. La inteligencia emocional está muy lejos de ser el control de las emociones. Todo lo contrario. La inteligencia emocional se trata de alguna manera, de abrazar tus emociones. Y como vengo a mostrarlas hoy, se tratan también de usar esas emociones como un superpoder. No renegar de ninguna de ellas, porque todas ellas tienen un porqué y un para qué, sino más bien cómo las escucho, cómo las entiendo, cómo las uso en favor de muchas áreas, ¿no? Los que me conocen de hace muchos años en Facebook saben que siempre hablo de liderazgo. Por eso algunas cosas van a estar un poquito asociadas a ese liderazgo. Pero en el fondo, todos los que hacen parte de esta hermosa comunidad saben que hablamos del liderazgo y por eso yo siempre los llamo líderes. ¿Cómo? ¿Micrófono? ¿Líderes qué? Abre el micrófono. Conspiradores. Conspiradores. Líderes conspiradores. Líderes conspiradores. ¿Por qué? Porque todos juntos conspiramos por un mundo donde las emociones sean disfrutadas, donde las emociones sean comprendidas, donde podamos crear grandes conexiones. Un grupo de líderes que decidieron, mira, yo no sé si tengo cargo o no tengo cargo. No, son líderes porque levantaron mano y dijeron, yo voy a estar al frente. Y han dado hoy un paso agigantado en ese liderazgo diciendo, vamos, Milda, vamos a ampliar esto, vamos a hacer esto público, vamos a salir más allá de esa frontera chiquitica que nos habíamos puesto en Zoom y en mi WhatsApp. Así que aquí estamos, haciéndolo realidad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a convertir esto en un superpoder? Bueno, comencemos por entender qué es una emoción, ¿de acuerdo? Y una emoción, desde su definición más académica, si se quiere, son expresiones o manifestaciones psíquicas y físicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que sucede en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, pero también todo lo que sucede en nuestro cuerpo cuando una emoción se hace presente. Entonces, esa expresión, esa manifestación. Bueno, Nilda, ¿cómo sería una manifestación física? Me sudan las manos, se me acelera el corazón, me tiembla la voz, se me sonroja la piel. Todas estas son manifestaciones físicas. Y hay manifestaciones psíquicas porque empieza primero una cantidad de neurotransmisores, ¿no? Pero en todo lo que sería nuestro cerebro, pero además una cantidad de pensamientos. Nuestra mente
también comienza a funcionar en virtud, a expresarse. Y estas expresiones y manifestaciones representan, y esta es la parte más importante, representan modos de adaptación que tiene el individuo frente a sus percepciones, es decir, a lo que está viviendo, a lo que está percibiendo a través de cualquiera de sus sentidos. Dicho esto, quiero subrayar, y por eso decía que era lo más importante, que las emociones nos ayudan a tomar decisiones y a adoptar comportamientos. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a esa situación que estamos viviendo, a esa realidad que está siendo percibida por nosotros. Ya tendremos la oportunidad de contarles a ustedes acá en Zoom lo que hemos venido discutiendo ya por meses a través de Despierta tu Inteligencia Emocional en las distintas actividades que hemos hecho por Zoom, que al final la realidad y la verdad es una construcción mental. Y en esa realidad y en esa verdad, las emociones juegan un papel preponderante. Eso es algo que debemos tener siempre presente. Por lo tanto, sentar sobre todo esto sobre una base fundamental. Las emociones tienen una función adaptativa. Están allí para ayudarnos a adaptarnos. Si tengo miedo, pues corro, me escondo, me defiendo. ¿Qué hago frente a algo que significa y representa una amenaza para mí? Entonces, mi cuerpo se adapta, genera cortisol, genera adrenalina, ¿cierto? Para que pueda de alguna manera reaccionar a eso que le está produciendo el miedo. Si tengo una profunda tristeza, entonces, miren, la tristeza tiene una función adaptativa maravillosa, porque entre otras cosas permite el relacionamiento social. Gracias a la tristeza salen las lágrimas y gracias a las lágrimas viene el consuelo, viene el cariñito, ¿verdad? Para que uno se sienta mejor. Todo esto está ahí, sí, como diría el gran filósofo, el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado, ¿sí? Todo esto tiene una función predeterminada en nosotros. Las emociones no están allí porque nacieron de forma espontánea a ver qué pasaba con ellas. Cada una de ellas representa una manera en la que nosotros podemos adaptarnos más y mejor a las situaciones que estamos viviendo y a las realidades que estamos percibiendo. Por lo tanto, estas son las emociones básicas: tristeza, rabia, miedo, asombro, alegría, ¿verdad? Sorpresa. Todas estas emociones que son consideradas como básicas tienen una serie de características que debemos comenzar como a identificar. Porque como ven, son muy poquitas. Son 5 o 6 emociones básicas. Y digo 5 o 6 porque dependiendo de dónde usted obtenga la información, algunos hablan de 5, otros hablan de 6. Si ustedes vieron intensamente, las pueden identificar rápidamente, ¿no? Alegría, tristeza, ahí están todas. ¿Qué es una emoción entonces? Lo primero que debemos saber es que no aparecen por casualidad ni por generación espontánea. Ellas responden a estímulos. Estos estímulos son externos e impulsan a la acción. Por eso se llama emoción. Emoción viene de mover, que significa movimiento. No es posible una emoción sin movimiento. Ellas siempre van a llevarte a hacer. Y ojo con esto, porque, por ejemplo, todos sabemos que hay ocasiones donde el miedo paraliza. Y tú dirás, bueno, Linda, pero no hice nada. Claro que sí, si yo te pregunto qué hiciste, me vas a decir nada. Hacer nada es una forma de hacer. La inacción es una forma de acción. Así que aún paralizarte es hacer algo, es quedarte frío y paralizado frente a algo que te produce miedo. Dicho de esta manera, entonces ya vamos comprendiendo cómo tiene que haber un estímulo. Y ese estímulo para las emociones son externas. Y usted dirá, bueno, pero es que cuando yo me imagino situaciones, la situación no se está presentando realmente y aún así yo siento una emoción. Vamos a hablar de esas un poquito más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con estas emociones básicas. ¿De acuerdo? Gracias por esas manitos que ya empiezan a salir en Facebook. Me encantan, me emocionan. Nos vamos a quedar con estas emociones básicas. ¿Vale? Para que ellas surjan, tiene que haber un estímulo externo. Pero hay otra característica que a la gente se le olvida. No derivan de un proceso consciente o cognitivo. Quiero decirles, una vez más,
Ya vamos a hablar de qué pasa con eso que nosotros sentimos cuando nos imaginamos algo. Porque sentimos cosas con solo imaginar una situación. ¿De acuerdo? Pero en el caso de estas emociones, lo que se llama propiamente emoción básica, pura, estas que están acá, no derivan de un proceso consciente y cognitivo. Y se los voy a demostrar fácil. Fácil. Los perros sienten tristeza. Dígame no si usted no ha visto un perrito triste. Dígame si no usted ha visto un perrito alegre, contento. Un perrito que usted logre sorprenderlo, que se asuste, que se sorprenda. Todas estas emociones las vive un animalito que no tiene proceso cognitivo. Por lo tanto, ese es el origen y la raíz de la emoción. Se producen con gran rapidez y con una gran intensidad. Usted todavía no se ha dado cuenta de lo que pasó y ya su cuerpo reaccionó. Por eso, grandes neurólogos que han estado estudiando obviamente todo esto del mundo emocional, como el propio Damasio, dice que el cuerpo siente antes de que su cerebro se dé cuenta. Es que muchas veces usted se da cuenta de la emoción es porque su cuerpo reaccionó. Dígame si no, ese amor a primera vista, ¿no? Y usted no sabe todavía que está enamorado y ya su cuerpo está temblando y ya usted está tartamudeando. En el caso mío, cuando conocí a mi marido, boté como 3 whisky encima de la mesa. Ya mi cuerpo estaba reaccionando a todo eso. Y todavía mi mente no entendía qué estaba pasando. Entonces se produce con una gran rapidez y con una gran intensidad. Pero esto es lo bonito de la emoción. La emoción es efímera. La emoción desaparece tan rápido como aparece. No, espérate un momentico aquí si yo no estoy entendiendo. Porque a mí una emoción me puede durar días. Yo puedo estar brava una semana. Vamos a hablar de eso. De cuándo estas emociones realmente duran más tiempo de lo que uno quiera o de la que emoción misma tiene. ¿Hay alguien con un micrófono encendido? Por favor, apaga el micrófono. Dicho esto, entonces, sepamos, la emoción aparece y desaparece. Rápido, efímera. Y desencadenan respuestas automáticas y a veces instintivas. Esta parte también es bien importante entenderla, porque si nosotros no nos entrenamos en reacciones, mi cerebro simplemente va a reaccionar como siempre lo ha hecho, es lo que sabe hacer. Y lo va a hacer sin pensar, sin que me dé tiempo. Y por eso a veces decimos, yo no sé por qué reaccioné así. Tú no, pero tu cerebro sí. Debemos saber que el cerebro va a tomar decisiones para actuar en función de eso que está sintiendo. Y va a desencadenar una serie de respuestas que son automáticas y que no son realmente cognitivas. Fray dice, Nilda, por favor, un saludo a los agentes que superviso y lidero en el compartir de conocimiento en mi labor aquí en Arauca. Conexiones celulares y datos móviles, grandes equipos, gracias. Cómo no, Fray, un saludo para todos, gracias por estar por allí conectados y bienvenidos a esta bonita comunidad. Los invité a ver tus presentaciones. Dios te bendiga a ti, Fray, también. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Bueno, entonces, rápido, hay un estímulo externo, ¿verdad? Se produce una reacción, esta reacción es espontánea, efímera, muy rápida, muy intensa, ¿cierto? Y no requiere necesariamente de un proceso consciente o cognitivo. Este es el señor de quien les hablaba hace un momento, Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene muchos libros. Escribió, por ejemplo, El error de Descartes y como ese, muchos otros libros. Y ha estudiado, por supuesto, muy de cerca todo este tema de la emoción y del sentimiento. Es un famoso neurocientífico, médico neurólogo de la Universidad del Sur de Carolina, a pesar de que él es de Portugal. Y miren cómo él define sentimiento, porque aquí es donde le decía, ¿qué pasa con esa emoción que es pensada? ¿Qué pasa con esa emoción que dura más tiempo? Que yo le decía, vamos con calma. Aquí está la calma. Dejemos detrás la emoción y vamos a hablar de sentimientos. El doctor Damasio dice, tras la respuesta emocional, que es la emoción en sí misma, esa alegría, esa tristeza, eso que sentimos rápidamente, llega un proceso mental, llega el sentimiento. Por lo tanto, cuando ya comenzamos a racionalizar,
a pensar, entonces es cuando surge el sentimiento. Y con el sentimiento regulamos la emoción y la podemos orientar hacia un comportamiento determinado, hacia una motivación y un tipo de respuesta más o menos efectiva. Es decir, es gracias a racionalizar que podemos transformar esa emoción en un sentimiento y en un sentimiento que va a regular nuestro comportamiento. ¿Vale? Por lo tanto, los sentimientos, en primera instancia, responden a un proceso mental interno. Eso es lo primero. Responden a un proceso mental interno. Los sentimientos se producen acá en mi cabeza. Por eso es que yo me molesté y la rabia hizo así. ¡Guau! Y guau. Se desapareció rápidamente. Característica de las emociones. Pero en la medida en que yo empiezo a pensar en eso y alimentarlo, se va volviendo sentimiento. Ahí es donde empiezo, es que cómo es posible que me haya hecho eso, yo no me merezco esto, espera la próxima vez que esto pase, boom, 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 bombardeo, 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 que finalmente lo único que está haciendo es transformando esa emoción en un sentimiento, haciendo que sea más prolongada en el tiempo. La mayoría de los casos son procesos muy, muy conscientes. En otros casos tal vez no es tan consciente, pero sí es un proceso mental, ¿de acuerdo? Voy a darles un ejemplo de esto. Cuando vemos una película de terror, si fuéramos conscientes no nos asustaríamos, en teoría, porque sabemos que nada puede salir de la pantalla a afectarnos y hacernos daño. Sin embargo, sí nos asustamos, porque mentalmente mi cerebro se ubica en esa escena y por lo tanto percibe lo que está sucediendo como si estuviera sucediendo a él mismo. ¿De acuerdo? Y puedo estar asustado toda la película, además, ¿no? Se produce al aliviar las emociones con pensamientos. Y esto, aquí me voy a detener un poquito, porque yo creo que es importante que entendamos que nosotros podemos modelar nuestras emociones. Cuando yo lo primero que siento frente a una situación es rabia, y yo lo dejo en rabia, mi cerebro actúa como rabia. Pero si frente a algo que me produce rabia, algo que me molesta, algo que me enoja, yo comienzo a pensar, yo puedo avivar esa emoción, hacer que esa rabia se vuelva, llegue incluso al odio a través de pensamientos. Pero aquí hay una cosa bien interesante, es que también puedo modelar la emoción a través de pensamientos. También puedo dejar de llamarlo rabia, puedo comenzar a llamarlo dolor, puedo comenzar a llamarlo decepción, frustración, y al afinar esa emoción que no la siente un perro. Yo no he visto un perro frustrado, nostálgico, ¿sí? Eso es pensamiento, por eso nos distinguimos, por eso los seres humanos tenemos sentimientos y no solo emociones, porque pensamos, porque razonamos, y podemos transformar una emoción y bajarle la intensidad, o como dice aquí, también puedo avivarla a través de pensamientos. Son duraderos, tanto como yo decida, porque volvemos, se producen acá. Y en muchos casos son complejos y elaborados. Lo que decía, ¿qué es la nostalgia? La nostalgia es un dejo de tristeza por lo que ya no está, pero como mezclado con la alegría de lo vivido. Entonces, ya cuando estas 5 o 6 emociones básicas comienzan a mezclarse, se transforman estos sentimientos complejos y elaborados. Frustración, intimidación, pánico, ¿cierto? Allí empieza, por supuesto, todas estas emociones a conjugarse, 2, 3 de ellas, y a nacer estos sentimientos que son más complejos y elaborados. En resumen, tenemos un estímulo, cualquier cosa que veamos, que escuchemos, que alguien nos diga, que esté sucediendo, es un estímulo. Ese estímulo produce una emoción, cualquiera que esta vaya a ser. Según Paul Ekman, son, ya les dije, tristeza, rabia, enojo, tristeza, rabia, alegría, disgusto, desagrado, sorpresa y miedo. Ahí están, 6 emociones básicas por un estímulo. Pero luego comenzamos a pensar
Comenzamos a razonar o a permitir que nuestra mente vaya hacia adelante, imaginando cosas, vaya atrás, recordando situaciones, y ese proceso mental, por eso decía consciente o inconsciente, va a transformar esa emoción en un sentimiento, que como ya decíamos, es complejo, normalmente, y mucho más duradero que la emoción misma. Bueno, Linda, ¿y esto como por qué es tan importante? Es importante porque tenemos que asumir la responsabilidad de decidir en qué sentimiento vamos a transformar esa emoción primaria que llegó. Si la voy a trabajar para que sea efímera, para que se vaya por donde mismo vino, si la voy a transformar para calmarla, alivianarla, o si voy a trabajar más bien en un proceso mental que la avive y lo convierta en un sentimiento más grande y más profundo. Si dejamos que mira, ¿cuántas veces en una discusión con alguien simplemente no nos sentamos, no hablamos, no aclaramos y seguimos maquinando aquí, ¿no? Además, lo que creo que el otro está pensando. Y empiezo a avivar y avivar y avivar y avivar. Y cuando viene a donde estoy yo, ¿qué va a salir por esta boca? ¿En qué se va a transformar eso? Y allí es donde pueden surgir cosas incluso como el mismo odio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, repito, por eso les hablaba de la emoción como poder. La emoción tiene el poder de dominarnos, si se lo permitimos. Pero ahí voy a sacar otro gran filósofo. El hombre araña decía, con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Qué hago con ese gran poder que se llama emoción? Pues responsablemente debo gestionarlo para decidir en qué sentimiento voy a permitir que se transforme. Bueno, espero que vayamos bien. Ya saben, los que están aquí en Zoom, en sala conmigo, pueden abrir micrófonos, interrumpir cuando así lo consideren, hacer una pregunta específica en un momento determinado para poder seguir avanzando, pero recuerden que la conversación rica la vamos a tener al final cuando todo esto termine. Bueno, entonces, al final, las emociones son energía pura. Y como ven en la batería, a mí me gustó un poco esta imagen, porque como ven un poquito en esta batería, hay energía impulsadora, estimulante, relajante. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Pero también hay energía estresante, desgastante, paralizante. En conclusión, a mi manera de ver las cosas, no existe nada como buenas o malas emociones. Lo que existen son emociones que... ¿Alguien tiene un micrófono encendido, por favor? Teresa, por favor, creo que tienes tu micrófono encendido. Gracias. Le decía, hay emociones que en un momento determinado, porque esto es otra cosa, no puedo ni siquiera decir, esta emoción es impulsadora o esta emoción es estresante. Hablemos del miedo, por ejemplo. ¿Es impulsadora? Pues claro que sí. Dígame si no, ¿usted con miedo corre o no corre? Claro que es impulsadora. Pero también puede llegar a ser muy desgastante si yo permito que ese miedo se transforme en un pánico, se transforme en una angustia permanente. Entonces, las emociones en sí mismas no son una cosa ni otra, sino que son energía pura y van a transitar desde aquello que te mueve, te impulsa, te relaja, te estimula, a aquello que te paraliza, te desgasta o te estresa. Pero recuerden que ya desde este punto vamos a llamar emoción tanto a las emociones como a los sentimientos. Así que va a depender mucho del razonamiento que tú pongas detrás de todo esto, si esa emoción te va a llevar a un lado o al otro. Se va a convertir en una energía que, positiva o en una energía que reste. A mí esta me encanta. Yo la voy a compartir con ustedes. Esta imagen para mí es... porque resume de alguna manera qué son las emociones, en qué ámbitos las emociones tienen un impacto real en nuestra vida. Vayan anotando allí por si al final, seguramente me faltaron muchas, porque solamente logré poner algunas. Impacta en tantas áreas de nuestra vida que seguramente se quedaron algunas por fuera. Vayan escribiendo los que están aquí en Zoom, vayan escribiendo los que están en Facebook para que luego compartan. Que en definitiva, ¿dónde
las emociones juegan un papel en nuestra vida. Juegan un papel en nuestra vida a través de los pensamientos. Yo siempre he dicho de la calidad de tus emociones depende en gran medida de la calidad de tus pensamientos. Nadie que está en gratitud puede tener pensamientos negativos. Nadie con una sonrisa genuina en la boca puede tener pensamientos negativos. ¿Sí? En la percepción, dependiendo de mi estado de ánimo, yo puedo percibir una situación de una manera o de otra. Vuelvo, la manera como yo me sienta define cómo percibo esta situación. Si yo estoy triste, puede ser la fiesta del siglo, pero yo le voy a encontrar siempre el lado malo. Si yo estoy muy alegre, muy divertido, esto puede ser el peor momento de la historia y yo le voy a conseguir un chiste. Dependiendo de mis emociones, será la percepción que tenga de lo que está sucediendo. Sin duda alguna, ya lo dije, todas tienen una función adaptativa, por lo tanto, tienen una función en la supervivencia, ¿vale? Que es, sin temor a equivocarme, por supuesto, el primer gran rol que cumple el cerebro en nosotros, ayudarnos a sobrevivir. Tiene un rol fundamental en nuestros comportamientos, en la energía vital que nos mueve, es positiva, es negativa, estamos todo el tiempo restando, deprimidos, caídos, o estamos todo el tiempo alegres, produciendo movimiento, produciendo acciones. En las relaciones, ¿cómo dudarla? ¿No? De cómo yo viva, de la emoción que yo permita que reine en mi vida, dependerá la calidad de las relaciones que tengo en mi entorno. Si yo soy una persona enojada todo el tiempo, no voy a tener calidad en las relaciones a mi alrededor. Si yo soy una persona alegre, divertida, sonriente, de buena vibra todo el tiempo, seguramente voy a tener mejores relaciones a mi alrededor. De los hábitos que construyo, y de eso vamos a hablar en otra oportunidad, en el grupo hemos hablado otras veces de cómo la formación de los hábitos está muy supeditada a la manera como yo relaciono ese nuevo hábito con mi mundo emocional, cómo lo conecto a mi mundo emocional. El salud y bienestar, mi cuerpo, mi salud va a estar casada sin duda alguna a todo mi mundo emocional, y eso lo hemos visto de mil formas, pero se lo puedo explicar rápidamente. Por ejemplo, cuando estoy muy enfadada, muy enojada, yo genero cortisol, y el cortisol tiene una función adaptativa importante, ¿verdad? Para darme energía para defenderme, para correr, para lo que sea, pero también el cortisol causa grandes daños en el organismo cuando se acumula en grandes cantidades y no se libera apropiadamente. Por eso hoy el estrés es considerado una enfermedad. La productividad. El otro día me dijeron, ya está bueno de la ridiculez esa de la felicidad empresarial. Yo no voy a discutir el tema. Yo he visto lo que la felicidad empresarial hace en la productividad de las organizaciones, pero más aún, y ya voy a demostrar un poquito más adelante por qué, en la productividad individual. En los logros. Una persona pesimista, una persona todo el tiempo triste o todo el tiempo enojada, no va a tener ni la cantidad ni la calidad de los logros de una persona alegre, optimista, conectado con emociones de energía positiva. Además de eso, el aprendizaje, y eso se está demostrando cada vez más en los colegios, en la toma de decisiones, y por esto le decía a ustedes que las emociones impactan directamente en la productividad, porque uno de los enemigos, por ejemplo, de la productividad es la procrastinación, eso dejar después, dejar para después, dejar para después, y resulta ser que dejar para después es una decisión, y nuestras emociones impactan directamente en el tipo de decisiones que tomamos. En la creatividad, en las ambiciones. Todo solo por mencionar algunos de estos muchos espacios donde las emociones juegan un rol preponderante. Por eso hablo de que es un poder muy grande. Y así, como nuestras emociones impactan en todo esto también impacta en nuestras emociones, de la calidad de nuestros hábitos, de nuestra salud, de la calidad de nuestros pensamientos. También va a depender el tipo de emoción que va a primar en nuestra vida, que va a prevalecer en nuestra vida. Aquí, ya para ir terminando, hoy hablarles del ABC de la gestión emocional. Perdón.
Para nosotros gestionar emociones, aquí tienen el paso a paso, el regalo de oro de este webinar de hoy. Así se gestionan las emociones, ¿de acuerdo? Primero, usted debe reconocer la emoción que está sintiendo. Es decir, usted debe escuchar su cuerpo, escuchar sus pensamientos. ¿Qué le está diciendo? ¿Es miedo? ¿Es angustia? ¿Es dolor? ¿Es tristeza? ¿Qué estoy sintiendo? Reconocerla, sí, está bien. Aquí está la emoción, es esta. Luego va a poder verbalizarla. Y esto es fundamental porque se trata de ponerle el nombre correcto a la emoción. Ya les decía hace un momento, yo no me siento igual cuando digo tengo rabia que cuando digo tengo dolor. No reacciono igual cuando digo estoy enojada que cuando digo siento impotencia. ¿De acuerdo? No actúo de la misma manera. ¿No la están viendo las láminas? Bueno, vamos a volver a compartir. Vamos a ver si ahora lo logramos de nuevo. Vamos a ver, ¿ahora la ven? Estamos en aceptar, ¿la ven? Sí, gracias. Entonces, ya decía, verbalizar, es importante colocar el nombre preciso a esa emoción. Si yo no soy capaz de poner un nombre preciso, mi mente va a actuar en función de la emoción que yo le diga, porque él ya se lo va a creer. Y si yo le digo estoy brava, va a actuar como brava. Pero si yo le digo estoy dolida, si yo le digo estoy decepcionada, mi cerebro va a actuar con decepción o con dolor. Por eso es tan importante colocar el nombre correcto. Aceptar eso que he decidido que es la emoción. Sí es frustración, sí es enfado, sí es nostalgia, etcétera, etcétera. La acepto. Y la acepto porque entiendo además que esa emoción tiene una función adaptativa. La acepto porque entiendo además que esa emoción está cumpliendo un rol, un papel ahí para mí. Algo me está diciendo. Yo solamente tengo que entender qué es. Cuando yo acepto esa emoción, le digo a mi cerebro, cálmate, cálmate, ya entendí, ya sé, ya entendí. Pero si yo no la acepto, pasan cosas como, por ejemplo, estoy ansiosa y no sé por qué. Estoy inquieta y no sé por qué. Estoy molesta y la verdad no sé por qué. Mientras usted siga en eso y no termine por entender realmente y aceptar qué es lo que esa emoción te está diciendo, la emoción va a seguir estando allí. Pero una vez yo la acepto y digo, sí, estoy molesta por esto, mi cerebro se calma. Y en esa calma neuronal, yo empiezo a procesar qué voy a hacer con eso. Es decir, una vez la he aceptado, voy a procesarla. La manera de procesar emociones es muy largo y además depende de cada persona. Cada persona comienza a crear su propio proceso, ¿verdad? Para gestionar sus emociones. Además de que cada emoción en lo particular tiene una forma de procesarse diferente. En algunos casos, vamos a aprovechar esa energía que nos da esa emoción, ¿verdad? La alegría, el entusiasmo, la motivación, el empuje que esa motivación en un momento determinado, perdón, que esa emoción en un momento determinado me da. Tengo que aprovechar ese momento. No puedo dejar que se me vaya. Estoy conectada con esa energía poderosa. Tengo que aprovecharla al máximo. O si es una energía de estas que de alguna manera ya veíamos, nos frenan, nos paralizan, nos desgastan, entonces yo debo transformarla. ¿Cómo la transformamos? Hay muchas formas. Una de ellas a través del pensamiento. Alguna otra a través del cuerpo. Haciendo cosas con mi cuerpo puedo transformar mi emoción. Temas que hemos hablado otras veces y que seguiremos hablando en futuros webinars de estos que seguiremos dando en vivo para los amigos de Facebook. ¿Vale? Vamos a transformar esa emoción. Y una vez que hemos logrado eso, apaciguar, calmar la emoción, transformarla en una emoción más manejable, aprovecharla al máximo si fuera el tipo de emoción de gran energía, entonces es cuando vamos a actuar. El ABC más importante de la gestión emocional es que antes de usted no salga corriendo a hacer. Si usted quiere controlar algo, no sea la emoción, sea la reacción. Deje de salir corriendo a querer hacer. Primero, reconózcala, verbalícela, acéptela, procésela y después actúe. ¿Sí? Las personas con inteligencia emocional son personas que lo que aprenden, entre muchas cosas, lo más importante es que aprenden a no actuar sin antes pasar por todo este proceso.
Entonces, si algo quiere controlar usted, que sea su reacción emocional. Esa impulsividad para responder a lo que está viviendo. Ahí es donde tiene que hacer el gran esfuerzo y detenerse. Hace todo este proceso y verá que luego que transforma y luego que aprovecha, actúa de manera diferente. Por eso, la gestión emocional modela comportamientos. Porque la idea es no actuar antes de pasar por todo este proceso. Y luego refuércelo. Eduque a su cerebro a hacer todo este proceso, por un lado, pero además eduque a su cerebro a que frente a un estímulo, a que frente a una acción, a un hecho, a un suceso, usted pueda actuar de determinada manera. Es decir, si cada vez que voy en el semáforo y se pone el semáforo en verde y yo estoy allí, no sé, distraída o lo que sea, y me tocan la corneta, el claxon, como quiera que se llame, el pito le dicen en algunos sitios, acá en Colombia creo, y yo me enojo y empiezo a gritarle al que está detrás y a decirle de todo y qué sé yo, mi cerebro actúa de esa manera siempre. Pero si yo antes de actuar rápidamente digo, el que está enojado no soy yo, el que está enojado es él, yo tengo que estar tranquila, yo estoy tranquila, no me voy a enojar. Acepto que me toquen por detrás la corneta, el claxon me molesta un poco, lo acepto, pero lo proceso y lo transformo. ¿Cómo? Con pensamientos. El que está apurado es él, ya verá. Yo estoy cumpliendo las reglas de juego, que a veces le tocan a uno, el semáforo no ha cambiado y ya le están a uno apurando para que no se mueva. Eso es lo que me enfada. Entonces, lo transformo y actúo. Y una y otra vez, semáforo tras semáforo, actúo de la misma manera. Va a llegar el punto en que mi cerebro va a entender esto. Esa es la manera como quiero reaccionar y la va a adoptar como una reacción instintiva. Entonces, cada vez que esto me vuelva a suceder en un micrófono, en un semáforo, mi cerebro de manera instintiva va a actuar de esta manera que he repetido una y otra vez, reforzando ese comportamiento. Esto es un proceso consciente. Aquí es donde se le llama inteligencia emocional, porque tiene que ser un proceso consciente. Si usted no lo hace consciente, su cerebro va a hacer lo que siempre ha hecho. Carl Jung decía que hasta que usted no haga consciente lo inconsciente, el cerebro seguirá haciendo lo inconsciente y usted lo llamará destino. Al final, aquí de lo que se trata es de hacer consciente lo inconsciente. Es que hacer de todo esto un proceso racional hasta que podamos entrenar a nuestro cerebro, no solamente a reconocer las emociones, sino también a verbalizarlas, aceptarlas, procesarlas y finalmente a reaccionar apropiadamente. Espero que hayamos alcanzado algunos de estos objetivos el día de hoy. Por un lado, creo que quede claro, espero que quede claro qué son las emociones y qué son, por supuesto, los sentimientos. Espero también que quede claro que debemos reconocer y aceptar el poder de las emociones que ejercen en toda nuestra vida cotidiana, en el quehacer nuestro de todos los días, y cómo podemos usar positivamente ese poder en favor nuestro. Espero también que haya quedado claro, y si no, ahora aclaramos algunas dudas sobre ese paso a paso en la gestión emocional, que como siempre les digo a mis mentees, es simple, pero no es fácil. Es simple, ahí está, sencillito, A, B, C, pero vaya y hágalo. Ahí es donde la cosa se vuelve complicada. Pero créanme, porque lo he vivido en carne propia, es mi experiencia muy personal, funciona. ¿De acuerdo? Gracias, gracias, gracias. Y recuerden siempre esto, la emoción siempre, siempre consigue la endija por donde mostrarse. Por lo tanto, olvídese de estar controlando emociones. Controle sus reacciones y procese rápidamente, gestione como lo hemos visto en el ABC de la gestión emocional. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los amigos de Facebook que lograron conectarse hoy y los que van a ver todo esto en diferido. Gracias a esta bonita comunidad. Los que tienen cámara apagada, les recuerdo, no van a aparecer por aquí si no prenden cámaras, pero sí pueden abrir micrófonos y conversar con nosotros un poquito. Bueno, hermosa comunidad, así damos por terminado este webinar de hoy, pero quedo aquí abiertos micrófonos para sus comentarios, opiniones o preguntas. Recuerden,
una pregunta que usted dude en hacer puede ser una pregunta que se esté haciendo alguien más. Aquí venimos a edificar. Así que pregunte, aunque le parezca tonto o no, o incluso pregunte aunque sepa la respuesta. Pero si usted pregunta, seguramente alguien más puede tener esa misma duda. Ahora micrófonos, los espero por aquí. Adelante, Teo. Alguien tiene el micrófono encendido. Adelante, Teo, ya averiguo. Conversando acá y escudriñando y ¿ahora sí? Sí, dime. Ya. Conversando acá y interactuando en los que estamos acá en la casa, me dice uno de mis hijos, papá, ¿por qué la inteligencia emocional entonces es indispensable en nuestras vidas? Claro. Y como veíamos allí, la inteligencia emocional de alguna manera hace que nuestro mundo emocional sea equilibrado, ¿no? Entonces, en ese equilibrio emocional, logramos todo eso que aparecía en aquella imagen, ¿verdad? De la salud, las relaciones, la toma de decisiones, de los logros, en todas esas áreas. Pero eso solo es posible si nosotros tenemos una vida emocional equilibrada. Y yo insisto en esa palabra porque la gente cree que entonces la gente con inteligencia emocional nunca llora, nunca se enoja, ¿verdad? Nunca, y no tiene nada que ver con eso. Aquí no se trata de no sentir emociones, todo lo contrario. Se trata de reconocerlas, abrazarlas, darle gracias a Dios que están ahí para decirnos algo, para contarnos una historia de nosotros mismos. Tenemos que aprender a escuchar qué nos está diciendo. Es que eso me enfada. ¿Por qué no te sientas a preguntarte por qué te enfada tanto? Aprende a conocerte a través de tu propio enojo. Aprende a conocerte a través de tu tristeza. Aprende a conocerte detrás de cada sonrisa. Porque allí podemos decir, para decirte cosas. Ahí podemos decir que una emoción por sí sola no se hace negativa. Nunca. Entonces. Nunca. Sí. Eso es lo hermoso. Que las emociones no son buenas ni malas. Excelente. Siempre he dicho, los que vieron intensamente recuerdan que había un tablero, ¿verdad? Y entonces las emociones empezaban allí a jugar con el tablero. Yo siempre he dicho que las emociones, que además, recuerden que aquí ya cuando hablamos de emociones, hablamos de emoción y sentimiento, hablamos de las emociones complejas. Las emociones son como ese gran tablero. Ustedes han visto en alguna película un tablero de estos de aviones que tienen un montón de luces y de aparaticos. Esas son las emociones. Empiezan a encender luces. Préstele atención a la luz antes de que el avión se caiga. Preste atención de lo que está sucediendo, porque ahí, en esa emoción, hay una información valiosa que usted necesita. Además, que hay una frase, por ejemplo, que resume un poco eso también, Teo, ¿no? De que no hay emociones malas ni negativas en sí mismas. Yo le decía a la gente, no le tenga miedo al miedo. Abraza tus miedos y camina con ellos. El miedo está ahí para decirte, ojo, pila, que puede pasar algo, eso es peligro, pila, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a escuchar las emociones y a prestarles atención, ellas tienen un bagaje de información enorme que nos va a hacer vivir mejor, tomar mejores decisiones, tener mejores relaciones, etcétera, etcétera. Así que no existen eso con tal cosa como emociones negativas per se, sino la interpretación que le damos a esas emociones y lo que permitimos que hagan en nuestra vida. El miedo es malo si permitimos que nos paralice. El miedo es malo si permitimos que nos aterrorice. Pero si no, el miedo es la mejor manera de mantenernos vivos. Y el miedo nos lleva al triunfo. ¿El miedo qué? En muchas oportunidades el miedo nos lleva al triunfo. Sin duda, grandes descubrimientos de la historia se han producido por miedo. Así que no hay duda con relación a eso. Gracias, Teo. Un abrazo gigante. Saludos a toda la familia y dile a tus hijos que se pueden conectar. Están aquí, esta es su casa, están bienvenidos. Adelante, Félix, Raiza. Hilda, en este proceso de reconocer, verbalizar, aceptar y procesar, es cuando nosotros debemos hacer un hábito. Todo eso, hacerlo un hábito. Claro, ese es el proceso que tenemos que convertir en hábito. Por eso dice que es un proceso consciente. ¿Qué pasa, Raiza? Que las primeras veces, bueno, yo le digo a mis mentiras, usted no se crea que trabajar conmigo le va a hacer la vida más fácil. Le va a hacer la vida más difícil porque una de las cosas que lo obliga a este proceso es a vivir conscientemente y eso es muy agotador. Entonces, al principio, el pararse un momentito y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y esto qué me quiere decir? ¿Y por qué me siento así? Alguien me decía, no, cuando yo estoy enojado no tengo tiempo para pensar en nada de eso. Claro, pero es que justamente
Pensar en eso hace que tu emoción se calme. Esa es la parte interesante. La emoción se produce en una zona de nuestro cerebro en el que nosotros no tenemos un acceso consciente directo. Yo no puedo ir y apagar la emoción. Yo no puedo ir y decir, yo no voy a amar a esta persona, yo no voy a molestarme con esta situación, yo no puedo hacer eso. Eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la emoción se acrecenta, viene lo que se conoce, y lo hemos hablado en otros espacios, se presenta lo que se conoce como el secuestro amigdalar. Es decir, es cuando la amígdala, que es quien controla estas emociones muy básicas, muy de supervivencia, se dispara, anula todo nuestro cerebro consciente, ya no pensamos, algunos dicen veo rojo, ya no pienso, ¿verdad? Y actúo en consecuencia. Lo que tenemos es que anticiparnos conscientemente a eso, y cuando nosotros ponemos mucha actividad cerebral aquí, concentramos toda nuestra energía en las neuronas prefrontales, que son las que tienen estos circuitos que se ocupan de la comprensión, de procesar lo que está sucediendo, de interpretarlo, de todo este proceso cognitivo racional que se produce aquí. Toda esa energía apaga la energía de la emoción. Por eso la inteligencia emocional habla de inteligencia, porque se trata de usar nuestra mente cognitiva para tratar de apagar lo que está sucediendo en nuestro mundo más emocional, más interno, al que no tenemos ese acceso directo. Y a través de transformar lo que está pasando acá, podemos transformar lo que está sucediendo también dentro. No sé si pero a pesar de que uno haga el hábito, puede haber un secuestro amigdalar. Oh, por supuesto. Sí, o sea, pero entonces, ¿cómo hacer para que eso no suceda? Porque si yo estoy tratando de hacer un proceso consciente, tratando de hacer un hábito, no puedo tampoco permitirme en cualquier momento que suceda eso. Pues. Debe haber algo definitivo que no permita que se ocurra ese... No hay. O sea, no, que porque es que vida... recuerda algo importante. Las emociones tienen una función adaptativa de supervivencia. ¿Vale? Y hay algo contra lo que no vas a poder pelear. Aunque la epigenética diga que sí, transformar estos marcadores genéticos no es tan fácil como parece. Y hay una cosa con lo que es mucho más difícil pelear, que es el temperamento. ¿De acuerdo? Ese con el que nazco genéticamente. Ese está ahí. ¿Qué sucede? Que yo educo a mi temperamento. Por lo tanto, educo mis reacciones emocionales, educo el foco y la significancia que le doy a lo que está sucediendo. ¿Cómo veo esto de otra manera y qué otro significado puede tener? Un significado con el que pueda convivir mejor. Lo que hacemos, por eso, Raiza, yo te hablaba hace un momento cuando hablaba con Teo, decía equilibrio emocional. Porque aquí de lo que se trata es de vivir en equilibrio. Miren, nadie tenía más inteligencia emocional en el planeta que Jesús. Vaya a ver qué le pasó allá en el templo cuando sacó los mercaderes a patadas de allá. Si eso no fue un secuestro emocional, díganme cómo se llamó eso. Entonces, todos podemos tener ese pico y tenemos que permitirnos, tenemos que tratarnos pasito, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y aceptar que eso es posible y eso no nos hace malas personas. Eso está bien, no pasa nada. Lo que tenemos es que evitar que eso sea la constante. Lo que tenemos es que procurar ese equilibrio emocional que nos haga vivir con las relaciones más sanas posibles, con nosotros mismos y con los demás. Esa es la inteligencia emocional. Por lo tanto, la construcción de hábitos lo que va a hacer es que esos picos sean cada vez menos. Que cada vez menos cosas te produzcan esos picos y que cada vez sean más cortos. ¿Para qué? Para que no... Yo igual me enojo. Ahí está mi hermana, no me va a dejar mentir, y aquí está mi marido. Yo no puedo decir mentira en este grupo. Yo era un foforito. ¿Sí? Una vez mi hermano más chiquito, en Venezuela tenemos una frase, una palabra que es picarse. Picarse es molestarse por cualquier cosa, ¿no? Y mi hermano le dice un día a mi marido, ¿cómo haces tú para que Nilda no se pique? Mi marido le contestó, no la pico. Eso funcionó al principio. Hoy es que simplemente menos cosas me pican. Es decir, ¿por qué? Porque este proceso ahora lo hago ya más inconscientemente. Ya cuando algo sucede, mi cerebro empieza rápidamente, sin que yo me tenga que poner en eso, ahí está el hábito, Raiza, sin que yo me tenga que poner en eso, ya mi cerebro comienza rápidamente a, ok, mira, te estás poniendo brava, ¿qué es lo que tanto te molesta? ¿Por qué no se lo dices? Y empiezo a procesar, pum, 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 y el volcán hace, pero no explota. Sí, porque el temperamento sigue estando ahí.
solo que la gestión ahora es mucho más rápida y por lo tanto ya esas explosiones, esos secuestros se dan muy pocas veces y si se dan, salgo muy rápidamente de ellos. A eso Entonces, se tenemos le que llama aceptar. inteligencia emocional. A eso se le llama inteligencia emocional. Entonces se trata un poco de estos hábitos que te van a ayudar a que esos secuestros emocionales, y además siempre hablamos del secuestro emocional, yo me acuerdo siempre de Ana Iris cuando ella siempre me dice, ¿por qué la gente cuando uno habla de inteligencia emocional solamente habla de la rabia? Bueno, porque es la socialmente más dañina, la que más daño hace a la sociedad, al otro, es mi rabia, ¿no? Pero también hay un secuestro emocional cuando lloro sin cesar y nada evita que yo llore. Y lloro y lloro y lloro y lloro y no me calmo. Eso también es un secuestro emocional. ¿Cómo evito eso? ¿No? Entonces, no sé si eso responde, Raiza, pero lo que se trata de la inteligencia emocional no es de que Nilda Urdaneta es inteligente emocional, entonces nunca explota. No. Ojalá no se trate de eso, porque si se trata de eso, paila, yo no lo logré. Yo insisto en que se trata de equilibrio. Se trata de equilibrio y que mis hábitos me han llevado a ser una persona equilibrada. Entonces, estos picos, como les decía aquella vez, ¿no? No llego al punto de no retorno. Empiezo aquí a calentar motores y antes de que me enoje y reviente, entonces boom, vuelvo y controlo. Para eso sirve el hábito. ¿De acuerdo? Nilda, Dime, por Felipe. fin entendí lo que es la inteligencia emocional. Tenemos 6 meses en esto y nunca había podido. Quiere decir que yo hoy sí o sí tenía que dar este webinar. O sea, ya entendí que inteligencia emocional es aprender a gestionar las emociones. Exacto. A veces porque yo me preguntaba y no me llegaba una respuesta clara. O sea, había como un conflicto y hoy fue que por fin lo entendí. Pero en base a la explicación que tú dijiste al principio, la emoción es una cosa y cuando tú estás gestionando la emoción la estás transformando en un sentimiento, porque la estás haciendo consciente. ¿O qué? Mira, ¿O no? no, sí y no, te explico. Definitivamente sí, yo paso de la emoción al sentimiento a través del proceso consciente y la gestión emocional es una forma de hacerlo. Puedo también pasar de una emoción a un sentimiento sin este proceso de gestión apropiada de la emoción, ¿no? Si yo simplemente le sigo dando cuerda a la loca va a terminar explotando. Y voy a pasar de una simple molestia a una, bueno, hasta odiar. Yo no odio, pero pues las personas que pueden llegar a esos extremos. Pero te decía sí y no, porque, número uno, yo puedo pasar de una emoción a un sentimiento sin este proceso consciente, racional de gestión emocional. Número dos, yo puedo pasar no solo de una emoción a un sentimiento con esta gestión emocional, sino que yo puedo pasar de un sentimiento a otro. ¿Cómo yo paso de una molestia que es, como decía, efímera, cuestión de minutos? Les voy a dar el famoso ejemplo del que tanto estuvimos hablando en este grupo de Will Smith. Él pasó de ese impulso de ¿qué le pasa a este tipo meterse con mi mujer? Esa es una emoción, ¿verdad? A todo lo que pasó por su mente desde que él se levantó hasta que llegó allá y le metió la cachetada al otro, el galletazo al otro. Eso se convirtió en un sentimiento todavía más complejo, más profundo y con una reacción todavía más explosiva. Entonces eso de respirar profundo funciona si usted conscientemente, mientras está respirando profundo, hace esta gestión emocional de la que hemos hablado. Pero si usted durante ese proceso va a seguir alimentando esa emoción, por eso les decía, donde sale la lámina del sentimiento, decía avivar la emoción. Es decir, usted puede pasar de una emoción a otra y puede avivarla si el proceso no es una gestión adecuada de la emoción, o puede apaciguarla o transformarla en una emoción más manejable si usted hace una gestión apropiada de la emoción. ¿Sí? Otra pregunta, Nilda. Hablamos del dolor, pero, o sea, el dolor emocional, pero el dolor físico, ¿se puede considerar una emoción o ya eso está catalogado dentro de otra categoría? Claro, obviamente él te llevará algunas emociones, pero el dolor físico como tal, real, ¿cómo se maneja no es aquí? una emoción. No, el dolor físico no es una emoción. Es un dolor que produce nuestro sistema neurológico. Obviamente, si yo me doy un golpe, mis neuronas focalizadas en el sitio transmiten y dicen hubo dolor, ay, me golpeé, lo que sea. Pero en sí misma no es una emoción. Y no se puede ¿Vale? gestionar. O sea, de esta manera el dolor no físico. es posible. Sí, claro. por eso. Sí, Es sí, la hay gente pregunta. que yo nunca he podido, pero hay gente que sí.
Hay gente que sí, yo nunca he podido, pero hay gente que sí. Incluso yo te voy a decir algo. Ay, Dios mío, estoy saliendo en Facebook, ¿cómo hago con estas locuras que se me ocurren? Bueno, Iván, ustedes me conocen ya también en Facebook, pero bueno, ahí va esto. Yo cuando me doy un golpe, mi manera de gestionarlo es que tengo que decir 3 palabrotas, si yo no las digo no se me quita el dolor. Entonces, creo que cada uno tendrá su manera de gestionarla, pero buena pregunta, ¿sabes? Como decía Ana Iris al principio, aquí no somos sabios. Yo tampoco me las sé todas. No sabría responderle porque yo no trabajo con la cuestión del dolor físico. Ya quisiera, yo vivo con fibromialgia. Entonces, lo que sí es cierto es que neurológicamente yo puedo hacer cosas para manejar el dolor. Por ejemplo, la sonrisa. ¿Por qué? Porque la sonrisa, la carcajada, ¿vale? Genera endorfina. Y tú sabes que la endorfina alivia el dolor. Entonces, puedo, por ejemplo, los abrazos. Por eso cuando los niños se caen y se golpean, lloran y mamá viene y los abraza. Y ese abrazo produce oxitocina, que también alivia el dolor. Entonces vemos cómo, sí, emocionalmente puedo trabajar el dolor, pero el dolor en sí mismo, yo, Nilda Urdaneta, no lo considero una emoción. A lo mejor te equivocaba. Habría que... El dolor no es una emoción, pero cuando se está sintiendo dolor, en muchas oportunidades, en los niños, o en mi caso, cuando me dio el dolor del pecho, empecé a temblar del miedo, no de pensar lo que ese dolor podía a darme un infarto. Claro, claro. Lo que decía Allí Félix, el dolor puede darte una emoción. Puede darme una emoción, pero el dolor en sí no es. No es una emoción. No se produce en el cerebro límbico. No se produce ahí. Al menos es lo que yo he aprendido, ¿no? Habrá que seguir. Pero voy a investigar eso. Me parece interesante. Gracias, Félix. Alfredo, adelante. Y vamos cerrando. Yo como lo veo, para ir de la emoción al sentimiento. No sé qué dices tú, Nilda, pero va a depender de la persona con la que tengo la situación, va a depender del momento, va a depender de cómo me encuentro, de cómo me siento, del interés que tengo en el tema. O sea, yo, por ejemplo, escuché una oración en una oportunidad muy famosa que hubo de un literato, de un novelista venezolano, Arturo Uslar Pietri, que definió que la palabra pendejo ya no era una grosería. Y entonces de ahí sale el dicho de que discutir con pendejos es perder el tiempo. Entonces ahí cuando uno se consigue una persona así, prácticamente la emoción, el sentimiento es, a mí me resbala, pues, no me interesa, no, me quedo callado, que sé que, como digo yo a veces, yo prefiero tener paz, ser feliz y que se quede con su ignorancia. Sí, interesante. Yo sí les recuerdo que las emociones tienen un impacto directo en todas esas cosas que vimos, ¿no? En los pensamientos, en las reacciones, en los comportamientos, etcétera. Pero al mismo tiempo, todas esas cosas impactan a la emoción, a lo que yo estoy sintiendo. Ustedes no han oído la frase muy famosa de no duele la patada, sino el burro que te la da. Dependiendo de quién viene, me genera una emoción u otra. Pero también, cómo yo me siento en ese momento. Mira, yo no estoy de humor para chistes tontos. No me vengan con chistes tontos porque me va a caer con una patada. Yo no estoy de humor. El humor que tenga en el momento va también a definir la emoción que me va a causar un hecho específico que se produzca en ese momento. Por eso son tan complejos, ¿verdad? Lo importante es que podamos reconocerlos. A quienes voy a darle, ¿qué pasó con Teresa que tenía la mano levantada y me la bajó? Voy a seguir abriendo espacios para que sigan preguntando y comentando, pero voy a contarles que a quienes están hoy aquí en Zoom, por favor, escríbanme a mi WhatsApp directo porque voy a darles un regalazo por estar hoy aquí conmigo. Es un documento que está en proceso de elaboración todavía, así que espero que tengan la paciencia de que van a recibir un documento que no está terminado, pero que les va a servir de gran guía. Y hay 5 o 6 emociones básicas. Los expertos han dicho que hay alrededor de 26 emociones en general. Pero este documento resume más de 400 formas de expresar emoción. ¿Por qué es tan importante? Por lo que les decía, en la medida en que podamos afinar el nombre que le estamos dando a una emoción,
en esa misma medida también afinamos la reacción que vamos a tener y el manejo que le vamos a dar. Así que, de los que están acá presentes, que quieran ese documento, por favor, me escriben a mi WhatsApp. Repito, entendiendo que es un documento en proceso de elaboración. A ustedes les tocará completarlo o me dicen, Nilda, cuando lo termines me lo mando. Con todo el gusto. Adelante, Abril. Abre micrófono, por favor, que lo tienes apagado. No te estamos escuchando. Hola. Yo a lo mejor quería sumar un poquito a lo que comentaba del cuerpo y las emociones, porque hay estudios, no de que el dolor sea una emoción en sí misma, sino de que una emoción que se conserva demasiado tiempo, por años y demás, va generando una repercusión en el cuerpo y entonces va generando ciertas situaciones, ¿no? Que es lo que venían más que lo trabajan, son los de la descodificación, parece, ¿no? Una situación de la bioneuroemoción, por lo que estaban comentando de las emociones. También hay otras cosas con la emoción. Por ahí van eso. Totalmente, Abril. Y también hay otras cosas, recuerdan los que estaban acá hoy en Zoom, que hicimos un conversatorio, hablábamos en un webinar, hablábamos del cuerpo y la emoción, ¿no? Porque es que también yo puedo a través del cuerpo modelar y gestionar mi emoción, dependiendo de las posturas. Hablaba Félix al inicio de esta sesión de hoy, cómo en algún momento hablábamos de colocar un lápiz en la boca puede de alguna manera modelar nuestra emocionalidad del momento. Y hay muchos estudios que demuestran que dependiendo de nuestra postura corporal y facial, va a surgir cierto tipo de emoción o va a modelarse la emoción que podamos estar sintiendo. Pero también recordarles que hay una teoría que se está estudiando muchísimo que se llama Bodyfulness, que habla ya no solamente del mindfulness, sino de cómo la meditación a través del cuerpo en estas técnicas como el Tai Chi, el Qigong, etcétera, van a ayudarnos a modelar nuestro mundo emocional. Entonces tendremos emociones más sanas, reacciones más sanas emocionales, podríamos gestionar mucho mejor nuestro mundo emocional si nosotros aplicamos este tipo de meditación, bien sea mental, el propio mindfulness, la propia meditación, o bien sea el bodyfulness, que es la meditación a través del cuerpo. Sí, hay una relación directa entre el cuerpo y la emoción, pero como decía Abril, como decía Félix, con esto no estamos diciendo que el dolor sea una emoción, pero sí hay una relación directa, obviamente. Bueno. Hay que distinguir lo que es el dolor físico al dolor psicológico, por decirlo así. Por ejemplo, cuando a alguien se le muere un familiar, hay un dolor emocional, en el alma, emocional, ¿ok? Ese dolor, era lo que decía Félix, que separaba el dolor del cuerpo del dolor emocional, sin duda. Por eso yo les decía, no es lo mismo que yo diga tenga rabia a que yo diga siento dolor. Bueno, Nildi, ¿por qué te duele? Me duele que tú me estés diciendo eso. Me duele mucho en el alma que pienses eso de mí. ¿Sí? Entonces esos dolores son emocionales. Y esos sí se pueden gestionar a través de este ABC que les he dado. Bueno, ¿y qué les ha parecido el ABC? ¿Cómo lo ven? ¿Funcionará o no funcionará? ¿Quién medio ha practicado algo de eso? A mí me ha servido. Eso sí se lo puedo decir. Bueno, ¿quién más para irnos despidiendo? Pero quiero escuchar a quienes siempre están por aquí. Teresa, adelante. Bienvenida. Buenas tardes. Pues mira, yo considero que es un proceso bastante difícil y que no muchas personas logramos hacerlo, ¿no? Porque en el momento en que sientes esa emoción, es muy difícil en ese momento, como tú decías, yo me enojo y entonces no pienso nada y reacciono, ¿no? Y es muy, muy complicado el poder sentarte, respirar, decir, ok, estoy enojada y con eso, ¿qué voy a hacer ahora, no? Porque hay en algunas ocasiones en las que, sí, perfecto, tú ya tienes o ya conoces lo que es tu emoción, ok, me siento enojada, ¿y ahora qué hago con eso?
Entonces tienes que seguir todo este proceso que dices, y a veces no es fácil, porque a lo mejor yo estoy enojada contigo, ¿no? Porque a lo mejor tú hiciste algo que me molestó. Perdón, Teresa, tuve que apagar tu micrófono porque había algún micrófono con mucho ruido. Puedes volver a colocar tu micrófono, por favor. Gracias. Sí, está Adelante. bien. Muchas gracias. Porque sí, a lo mejor yo estoy enojada por algo que hiciste y que finalmente a mí me molestó. Pero, ¿qué hago con ese enojo? Al momento de que a lo mejor yo te lo digo, oye, estoy molesta porque dijiste eso. Hay ocasiones en que te dicen, pues sí, lo dije y punto, ¿no? Y entonces hay momentos en que te frustra el que tu emoción simplemente se quede ahí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es complicado, pero evidentemente si llegáramos a llevar a cabo todo esto, pues sí, efectivamente seríamos personas más sanas y pues no habría, porque además también sabes qué, que depende, tu emoción también depende de otra persona en algunas ocasiones. Lo mencionabas tú con el caso de Will Smith. A lo mejor él cuando le dicen a su esposa o se burlan de ella, él en una primera instancia como que lo toma de, ¿no? Esta persona, ¿no? Pero a la hora de que voltea y ve a su esposa y ve que su esposa está enojada, entonces él adquiere la emoción de la esposa, o sea, ya no fue su enojo, sino fue el enojo de su esposa. Entonces hay veces que nos compramos emociones que ni son de nosotros y finalmente pues ni nos sirven, ¿no? Pero digo, muy interesante, la verdad es que me gustó mucho tu plática. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y mira, puedo decirte con mucha propiedad, porque los que están aquí conmigo hoy saben que yo no hablo de lo que no conozco. Yo no hablo de lo que no he vivido en carne propia. ¿Sí? Para mí es importante, si yo digo que esto funciona, simplemente porque a mí me ha funcionado. Si no, ahí calladito. Miren, yo comencé este proceso hace 6 años en mí. 6, ya casi 7 años en mí. Y no es sino hasta el año pasado, antepasado mejor, que comencé, hace 3 años, comencé a trabajar con algunos líderes. Yo les decía, tengo esto, así como a mí me funcionó, vamos a probar. Y he venido como mentora coach de líderes trabajando inteligencia emocional y he visto cómo funciona en otros. No solamente Nilda, porque Nilda tiene ciertas condiciones y que a lo mejor eso la hace que esto funcione. No, es que he ayudado a muchos en este proceso. Lo que pasa es que, Teresa, como yo decía cuando mostré la lámina es simple, pero eso no significa que esto sea fácil, ¿sí? En ese mismo sentido, lo que hay que tener un poco de paciencia y construir hábitos. La construcción de hábitos también es un proceso del que estaremos hablando en algún momento, porque se trata de eso, de cómo construimos hábitos. No sé quién está compartiendo y no sé por qué están compartiendo si dije que no podían compartir, aquí dice que no. Sí, creo que gente que está entrando en Zoom pareciera por primera vez está manejando el compartir pantalla. Pero bueno, no sé por qué está aquí que no debería pasar. Bueno, ahí está. En todo caso, estoy de acuerdo, Teresa, en que esto no es fácil, pero como todo en nuestra vida está en función de qué es lo que en definitiva nos lleva a... Nilda, perdón, tenemos a alguien que está saboteando de hace rato. Sí, estoy viendo, lo que pasa es que no lo vamos a tratar de ver si lo podemos sacar. ¿Alguien está? Sí, alguien. Vamos a ver quién es. Sí, yo les agradezco porque realmente este es un grupo muy serio. Voy a tener que verme en la necesidad de sacar del grupo a las personas que no conozco del grupo, con todo el respeto posible, ¿verdad? Porque realmente... Lo único que puedo decir es que iba la marihuana, iba el desecho, hijo de puta. Eso decir que chupar es, vea, cocaína a lo loco, hijo de pucha. Así, a lo loco, hijo no se de preocupen, madre, meter. está listo, está listo. Bueno, sigamos adelante. Entraron por Noemí Conecta. Noemí, creo que te tienen hackeada tu cuenta. Déjenme sacar a Noemí Conecta. Qué tristeza
Ese es el tipo de cosas que suceden por internet. Ese fue el tipo de cosas que hablamos en aquella oportunidad, ¿se acuerdan? Cuando decidimos irnos a Facebook. Sí, es verdad, tienes razón. Era que debía ser más privado. Ok, permítanme un segundo. No se angustien que esto se resuelve. Nosotros somos gente pacífica. Esto no nos robe la paz. De acuerdo, que esto no nos robe la paz. Ahí estamos. Ok, ahora vamos a ver, porque esto sí es... Vamos a borrar aquí. ¿Listo? ¿Ven? No pasa nada. Hemos vuelto a la paz y la tranquilidad. Que no nos roben la paz. Bueno, entonces decía, creo que se nos fue Teresa. No, aquí está con nosotros. Sí, Noé, pero tu cuenta había entrado, yo sé que estás por allí conectada y casualmente no saqué la tuya, pero Noemí conecta Sí, estaba aquí 2 estoy. veces y una de las veces Noé estaban haciendo bulla con el micrófono y por eso lo quité. Pero bueno, ya estamos. Sí, aquí Bueno, estoy. Teresa, entonces te decía eso, te decía que al final de lo que se trata todo esto es de ser persistente, de ser perseverante, de entender que los hábitos no se construyen de la noche a la mañana, de que en algún momento seguramente tendremos un conversatorio, un webinar, no sé, sobre construcción de hábitos, y allí vamos a entender que es un proceso, no se construye de la noche a la mañana, pero lo que aquí sale, lo que aquí les he dado hoy, es algo que no solamente me ha funcionado a mí. Miren, aquí está mi hermana, aquí está mi marido, aquí está Carolina, que me conoce de toda una vida, por allá está Noemí, que también me conoce hace rato. Danilda, hace 6 años, usted no se imagina todo lo que hubiera dicho ya. Me hubiera importado muy poco el micrófono y hubiera dicho una cantidad de cosas por todo lo que acaba de pasar ahí. Ustedes me vieron, yo en ningún momento tapé mi cámara, ¿sí? Entonces tiene que ver un poco con que al final podamos tener la tranquilidad de saber que funciona en nosotros y que lo que estamos buscando a través de la inteligencia emocional es ese equilibrio interior, ese respiro interior, ¿de acuerdo? Entonces desde allí es que vamos nosotros a trabajar nuestra inteligencia emocional. Desde cómo quiero vivir, cuál es la vida que quiero tener, cuál es esa tranquilidad interior que quiero tener y con la que quiero vivir. Para que muchas de estas cosas que suceden ajenas a nuestro control no nos desenfoquen. No nos desenfoquen. Créanme, la niña hace 6 años estuviera aquí aterrada, gritando, quién sabe qué, jalada por los pelos. No me desenfoca. ¿Alguno de ustedes provocó esto? Yo lo provoqué, lo podemos controlar. La gente que nos está escuchando en Facebook sabe que estas cosas pueden pasar, ¿sí? Al final, de lo único que se trata es de que podamos seguir tranquilos, compartiendo, sin perder el enfoque de dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es inteligencia emocional. Ustedes no se imaginan todo lo que pasó por aquí. Ese proceso que vieron ahí, pum, 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 mi cabeza lo hizo así, porque al principio entré en pánico. Qué miedo, no entiendo cómo hacen eso. Yo tampoco, Noemí. Pero fíjense que ahí están los peligros de abrirnos, pero no importa, no importa. Fíjense, al principio entré en pánico. Yo dije, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo sé quién está rayando? No sabía qué estaba pasando. ¿Ustedes me vieron la cara de pánico? Espero que no se me haya notado mucho. Porque mi cerebro rápidamente comenzó a procesar. Cálmate, controla, estos son amigos, esta es una familia, esto es una comunidad. ¿Qué hacemos en una comunidad cuando algo como esto pasa? Pues un poco lo que ustedes hicieron, ¿no? Nilda, me para Félix, espera, hay alguien saboteando, Teo por allá, vamos a ver quién es el que está saboteando, Alfredo, papá, sácame de aquí. Y empezamos y listo, se gestionó y no pasó nada. Seguimos siendo la misma comunidad hermosa que se unió. Lamento que tuve que haber retirado personas que tal vez sí tenían la mejor intención de estar aquí, pero finalmente me quedé con quienes estaba segura de que estaban aquí por lo que estaban aquí. Ya estaremos haciendo los ajustes para que estas cosas pasen cada vez menos o no pasen. En todo caso, voy a darle la palabra a Alfredo. Sigamos enfocados en lo que estamos. Y no sé, Teresa, si todo esto responde a esa inquietud que tenías originalmente. Perdón, Nilda. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Adelante, Félix. Sí, referido a lo que hablas, una de las maneras para controlar un poco esto al entrar al Zoom es habilitar la sala de espera, de manera que tú sabes cuándo se le da paso. Está habilitada. Está habilitada. Sí, el tema fue que en esta intención de abrir espacios, recuerden que en el grupo hay 75 personas.
Entonces yo no sé exactamente los nombres, no me sé los nombres de las 75 personas, no puedo saber si todos venían del Zoom o no. Cuando vi a Noemí Conecta 2 veces, me di cuenta que habían hackeado la cuenta de Noemí y entraron a través de la cuenta de Noemí. No sé si se dieron cuenta cuando vean la grabación que Noemí Conecta estaba 2 veces y de allí, si ven en el chat, hay una cantidad de cosas que vinieron de la cuenta de ella. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que estaba pasando algo como muy raro. Pero bueno, no pasa nada. Y la otra sugerencia es que fíjate que el rayado se hizo sobre la pantalla que se estaba compartiendo. Cuando ocurre esto, uno lo que tiene que dejar es de compartir la pantalla para que se borre. Sí, eso fue lo que esto. hice y por eso se borró finalmente, porque yo no me di cuenta que compartir estaba, porque la puse a compartir en un afán de quitar lo que otro estaba compartiendo. Es que alguien más puso compartir pantalla. Entonces yo compartiendo la mía hago que la otra se salga. Pero ahí fue donde se empezaron a producir todas estas cosas. La tecnología nos abruma. A ver que estas canitas no están aquí por gusto. El que está viejito, está viejito. Ya vamos poco a poco ajustando, Félix, pero gracias. Sí, todas esas son las cosas que vamos a estar pendientes para que no nos sigan ocurriendo en el futuro. Bueno, Alfredo tenía la mano levantada, ¿vas a decir algo? Sí, la tenía levantada. Quería comentar algo. Esto es una gran familia que tiene meses ya en conformación. Ya somos un grupito pequeño, pero realmente consistente. Es como cuando uno invita a la casa a alguien, ¿no? Uno le abre la puerta con quien uno se siente bien, y si veo que hay algo ahí que no está bien en alguna persona, le digo que no es bienvenido. De eso se trata el proceso. Entonces aquí estamos todos los que queremos enseñar y aprender, y el que viene a J, bueno, ya sabemos lo que hay que hacerle. Pero sí hay que tener malicia, amigos, porque hay gente mala. Sigamos concentrados, que no nos desenfoquemos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre este proceso? Porque lo más importante de esta sesión de hoy, Félix, no era solamente comprender finalmente la inteligencia emocional, comprender las emociones y entender qué son, cómo funcionan, sino también este paso a paso que nos permitía decir, bueno, hay una manera de gestionarla. Es obvio, este paso a paso no te va a enseñar hoy a gestionar las emociones. Tú no vas a salir de aquí gestionando emociones. Pero por lo menos mi gran anhelo cuando la mostré era decirles, hay una manera de gestionar las emociones y funciona, se nos acaba de mostrar, funciona. Así que con paciencia, con amor hacia sí mismo, con mucha compasión, Teresa, hacia nosotros mismos. Cuando se me va, cuando el secuestro amigdalar se produce, no me puedo enojar conmigo y decir, bueno, ¿de qué te sirvió todo lo que has estudiado, todo lo que has aprendido? Entonces tú no sabes nada, esto no funciona. No, en ese momento más que nunca decir, la loca tenía razón, más de una vez puede pasarme. Y ahí es donde debo tener compasión conmigo y volver a empezar el proceso una vez más. ¿Sí? Una y otra vez. Hay personas que nacieron como Gandhi, vinieron a este mundo para no enojarse nunca, ¿cierto? Pero quienes no venimos al mundo con ese chip de antienojo, tenemos que entender que el enojo es una emoción muy fuerte, que hay que saber gestionarla. Pero también estas personas que lloran por todo, estas personas que se desesperan por todo, que se angustian por todo, que todas estas emociones excesivas tienen una forma de reentrenamiento cerebral para que nosotros podamos enseñarle a nuestro cerebro cómo reaccionar frente a ellas y cómo gestionarlas de la mejor manera para que podamos tener el mejor comportamiento posible. Bueno, ¿alguien más? Estamos ya a punto de retirarnos. Solamente esto, Nilda. Dime. El domingo a las 10 de la mañana, en mi programa Con Café, te voy a entrevistar. ¿Te comprometes? Ah, por supuesto. ¿Domingo qué? Bueno, yo los domingos son el día de mi mamita, pero si es un ratico, con gusto. Este domingo, desde 10 a 11 de la mañana, 1 hora solamente. Vale, nos ponemos de acuerdo en el privado. Y a todo el mundo, pues, para que se conecte y podamos también pasar un ratito por allí a tomarnos un café con Teo. Gracias, Teo. Un gusto, Gracias. va a ser un placer. Bueno, se nos fue Carolina, seguramente con un tema de conexión. Qué lástima, porque era el momento de escucharla. Ana Iris por allí está calladita. Viviana también, Noemí. Les doy unos minutitos a los que quieran despedirse, porque vamos ya cerrando nuestra transmisión en Facebook. Gracias a todos. En Facebook un abrazo gigante, se les quiere mucho. Gracias por estar allí. Y este es el inicio de muchas y grandes cosas que ha sucedido hoy. Son las cosas que pasan en vivo.
y que vamos a tratar de manejarlos para que no sigan sucediendo en el futuro, pero que no nos perturben y no nos roben la paz. Se les quiere. A los que están por aquí entonces en Zoom, últimas palabras, últimos comentarios, para que nos vayamos retirando ya a descansar. ¿Alguien quiere comentar algo? Nilda y Sí. el grupo en general. Esta mañana discutíamos con un grupo de trabajo un tema sobre cómo 11 maneras de activar o renovar la energía que nosotros necesitamos. Indudablemente las emociones al producirse nos roban energía, ¿verdad? Esta gestión de emociones de la que hemos estado hablando esta noche nos ayuda a equilibrar la energía. Pudiéramos complementar, no sé si cabe aquí, con técnicas como el ejercicio, la respiración, la meditación. Sin duda. Entre otras de las técnicas que se comentaban en ese momento, la pasión con lo que hacemos las cosas para, digamos, de alguna manera ayudar también a gestionar ese proceso de gestión de emociones, de inteligencia emocional. Sin duda, Félix, y recuerda lo que hablábamos en el programa pasado sobre la gratitud, y yo les decía que vivir en gratitud, vivir con agradecimiento en el corazón, hace parte importante de la gestión emocional, porque cuando uno vive conectado a ese tipo de emociones, el equilibrio emocional se consigue más rápido y fácilmente. Pero sin duda, pues yo he venido practicando meditación. No puedo decir que me ha ido del todo bien desde la disciplina con el Tai Chi, pero he venido practicando también Tai Chi, es una forma de meditación con el cuerpo, y todo eso me ayuda. Y aquí está Alfredo, que lo puede dar fe de eso más que nadie. Yo era una persona que vivía con mucha ansiedad, y desde que comencé a hacer eso, mis niveles de ansiedad se han reducido prácticamente nada. Ya son más ansiedades propias de algo que realmente está por ahí por pasar, pero que se gestiona muy, muy rápido y muy fácilmente. Bueno, ¿alguien más? Entonces, nos vamos, nos despedimos. Gracias. Gracias, comunidad hermosa, por decir sí, por estar aquí, por hacerse presente, por cumplir el compromiso que habíamos asumido. Gracias por ayudarnos también a controlar estos imprevistos que de alguna manera desdibujaron por un ratico la buena vibra que teníamos, pero eso no nos quita lo más hermoso. Somos una comunidad que estamos aquí para cuidarnos, para querernos, para apoyarnos. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el próximo lunes. Bien pendientes. Recuerden, gracias Viviana. Creo que ibas a hablar, Vivi, y te quité el micrófono porque había un poco de ruido de fondo. Si quieres hablar, con todo gusto. Sí, perdón, espérame que es quedando por acá. Cerca está el ruido en el cuarto del lado. Tranquila, Vivi. No, nada. Muchas gracias, eso quería decirles. Muchas gracias a todos. De verdad que comunidad tan bonita. Creo que es una oportunidad grandísima para aprender y para aprender en conjunto. Entonces, pues nada, agradecerles el espacio. Seguramente en la próxima sesión espero poder participar más, pero en verdad muy valioso todo lo que compartieron, las preguntas, todo lo que nos explicaste, Nil, pues súper valioso para todo, para la vida personal, profesional, para estar en más paz con nosotros mismos. Creo que es muy importante poder aprender a gestionar esas emociones y verlas sin etiqueta, ¿no? Ni buenas ni malas, sino simplemente entender por qué florecen en el momento que llegan y cuál es la función que tienen y cómo podemos usarlas para bien. Menos mal le abrimos micrófono a esta señora. Gracias, Vivi. Gracias. Y gracias por estar aquí. Vivi es nuestra más reciente miembro del grupo. La vieron allí en el WhatsApp, entrar el día de hoy. Es una de mis mentees adoradas, que quiero muchísimo. Y que qué bueno, Vivi, que viniste, y qué bueno que te gusta esta comunidad. Ya los irás conociendo poco a poco y verás que son unos crack todos. Gracias. También te vamos a estar escuchando a ti. Vivi es una mujer muy preparada en el área de gestión humana y seguramente va a estar con nosotros compartiendo muchas cosas. Bueno, ahora sí, el Señor, mi Dios, los bendiga a todos, se les quiere y sobre todo que no se borre la sonrisa. Un abrazo. Gracias, Noemí. Qué lindo inicio del grupo. Gracias, Noemí. Te extrañamos oírte hoy y verte, pero sé que estás por ahí ocupada pero conectada como siempre. Gracias. Chao.